Hola amigos, en este primer problema usaremos las propiedades de las distintas conexiones para encontrar la información de los otros elementos que están conectados en un circuito mixto. Las herramientas que necesitamos para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrán ver el comportamiento de las resistencias conectadas en serie, también en paralelo, los elementos a considerar y las respectivas resistencias equivalentes. Y el problema nos dice, sabiendo que R2 es de 40 ohm, R3 es de 25 ohm, que la corriente que pasa por la resistencia 2 es de 5 amperes y que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 250 volt, ¿cuál es el valor de la resistencia R1? Para hacer este tipo de problemas, lo primero que debiéramos visualizar es cuál es el tipo de conexión que hay entre las distintas resistencias. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia 1 que vemos que después se abre, digamos, la conexión a estas otras dos resistencias. Entonces no podríamos decir ni que está en serie ni en paralelo. Entonces veamos qué pasa con estas dos resistencias que están acá, R2 y R3, en donde vemos que hay un nodo en común y otro nodo de salida que también está en común. Entonces, estas dos resistencias sí están conectadas en paralelo. Entonces, como sabemos cómo se comporta una resistencia en paralelo, podemos hacer la resistencia equivalente y con eso ver que la resistencia equivalente está conectada en serie porque solamente hay una única corriente que pasa por estas resistencias R1 y la resistencia equivalente de estas dos. Entonces comencemos por el análisis de estas dos resistencias que están en paralelo. Sabemos que R2 es de 40 ohm, lo vamos a anotar por acá, 40 ohm, y la resistencia R3 es de 25 ohm. Como están conectadas en paralelo, por ejemplo, podríamos calcular cuál es su resistencia equivalente, aunque antes de eso podríamos empezar por calcular cuál es el voltaje, porque tenemos información en este caso de la corriente 2. ¿Qué es lo que pasa con esa corriente 2? Nosotros sabemos por la ley de Ohm que la diferencia de potencial en un elemento es igual a la corriente que pasa por ese elemento por la respectiva resistencia. Entonces, si nosotros conocemos en este caso la corriente 2 y la resistencia 2, podemos calcular cuál es el voltaje o la diferencia potencial en esa resistencia, que en este caso sería la corriente 2 por la resistencia 2. La corriente 2 vale 5 amperes, la resistencia 2 dijimos que eran 40 ohm, y entonces al hacer el cálculo nos debería dar algo así como 5 por 40, que eso es un 200 volts. Entonces tenemos el voltaje en la resistencia número 2 que está por acá, digamos. La diferencia potencial entre los extremos que voy a dibujar aquí. Ya, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este voltaje? Resulta que nosotros sabemos que esta conexión es en paralelo y en paralelo el voltaje para todas las resistencias tiene que ser exactamente el mismo porque la diferencia potencial solamente va a depender de los puntos, que en este caso diríamos que el potencial, si nos vamos por acá arriba o por acá abajo, va a ser exactamente el mismo y por eso van a ser 200 volts. ¿Eso qué significa? Que si tenemos la resistencia 3, podemos calcular la corriente 3. Y si tenemos la corriente 2 y tenemos la corriente 3, podríamos calcular la corriente I, que es la corriente total. Entonces, vamos a calcular ese valor de corriente. Entonces vamos a decir que el voltaje 3 es igual al voltaje 2. Esto es porque están conectados en paralelo. Y sabemos que esto vale 200 volts, porque lo calculamos recién. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial para la resistencia 3? Nuevamente sería el valor de la corriente, que dijimos que es I3, que no lo conocemos por ahora, por el valor de la resistencia, que es R3. Y en este caso, R3 vale 25 ohm. Y si despejamos acá, nos encontramos con que la corriente 3 es de 200 volts entre 25 ohm. Y al hacer esto nos debería dar un 8 amperes. A ver, vamos a comprobar eso. 200 entre 25. Sí, eso es un 8 amperes. Y por lo tanto tenemos el valor de la corriente 3, el valor de la corriente 2. Y por lo tanto, si uno va a este nodo, nos damos cuenta de que la corriente que está entrando es I. Debe ser igual a las otras dos corrientes que están saliendo del nodo, que en este caso sería I2 más I3. Y por lo tanto, aquí vamos a tener que I2 era 5 por el enunciado, más la corriente 3 que es de 8 amperes, y por lo tanto la corriente total que pasan por estas dos resistencias en conjunto es de 13 amperes.
Ya que tenemos el detalle del voltaje y de las corrientes en cada una de estas resistencias que están en paralelo, las podemos llevar a su conexión equivalente o a la resistencia equivalente en este caso, que le voy a llamar R sub 2 3 porque R representa estas dos. ¿Y cómo calculamos eso? Sabemos que como están en paralelo, podemos calcular esa resistencia equivalente sumando los inversos. O sea, vamos a tomar el inverso de la resistencia 2, vamos a tomar el inverso de la resistencia 3, vamos a sumar esto y luego vamos a invertir de nuevo. Esto sería 1 entre 40, que es la resistencia 2, más 1 entre 25, que es de la resistencia 3. Si hacemos esto, sería 1 entre 40 más 1 entre 25. Eso nos da 0,065 ohm a la menos 1. Y entonces la resistencia 2,3, si se dan cuenta, acá tenemos el inverso. Por lo tanto, para recuperar la resistencia equivalente a esas dos, hay que invertir todo esto. Y esto sería tomar este numerito, 0,065, y lo elevamos a menos 1. Y es lo que nos da eso. Nos da algo así como 15,38 ohm. Y entonces, estas dos las agrupamos en la resistencia equivalente y el circuito lo transformamos en esto. O sea, tenemos la resistencia original R1 y la equivalente a estas dos, que sería R23. También sabemos cuál es la información de la corriente total e incluso nosotros sabemos por enunciado cuál es el voltaje que se aplica acá. O sea, estaríamos diciendo que la corriente, o perdón, la fuente de voltaje aquí es de 250 volts. Ya que aquí tenemos dos resistencias en serie, también las podemos llevar a una resistencia equivalente, o sea, escribir nuevamente este circuito y dejarlo como una única resistencia equivalente. Ahora sería la resistencia equivalente a todo el circuito, que la podemos calcular como una suma estándar, porque es la suma de dos resistencias que están en serie. O sea, esta resistencia equivalente va a ser R1 más R23, que bueno, ya sabemos cuánto vale. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque resulta que nosotros conocemos el voltaje y conocemos la corriente total. Y con eso podemos calcular el valor de la resistencia equivalente nuevamente recurriendo a la ley de Ohm. Y eso quiere decir que el voltaje total aplicado al circuito va a ser igual a la corriente total por esta resistencia equivalente. El voltaje dijimos que eran 250 volts. Tenemos la corriente total que es de 13 amperes y podemos calcular la resistencia equivalente de acá, que sería 250 entre 13, y a ver cómo nos da esto en la calculadora, sería 250 entre 13, y sería 19,23. O sea, esto es 19,23 ohm. Ahora con esta información nos podemos ir de vuelta. En el fondo, si nosotros tenemos esta resistencia equivalente, podemos desarmar esta conexión y recuperar la resistencia R1 y la resistencia 2,3 equivalente. En el fondo, volver a este paso. Cuando tenemos esto, ya que sabemos cuánto vale la resistencia equivalente, sabemos también cuánto vale la resistencia 2,3, podemos calcular la resistencia R1. Y entonces al reemplazar, voy a poner acá resistencia equivalente, que es de 19,23 ohm, es igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2,3, que era 15,38 ohm. Entonces aquí despejamos y nos da que R1 vale 19,23 menos 15,38. Y esto, a ver, 19,23 menos 15,38. Esto nos da 3,85 ohm. Y con esto ya tenemos el valor de la resistencia R1. Bueno, también quiero comentar que este no es el único camino. En realidad, en estos circuitos existen varias formas de encontrar estos resultados, siempre manteniendo las propiedades de las distintas conexiones. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que estamos entregando 250 volts y nosotros anteriormente habíamos calculado que el voltaje de la resistencia 2, habíamos puesto así, delta V2, era de 200 volts y que era lo mismo que la resistencia 3 de 200 volts. ¿Eso qué significaba? Que todos los elementos que estaban conectados en paralelo tenían exactamente la misma diferencia de potencial y por supuesto la resistencia equivalente va a cumplir con eso. O sea, que el voltaje en esta resistencia 2,3 que le llamamos que era el equivalente también tenía que ser 200 volts.
Entonces, si yo les entrego acá 250 volts y aquí pierdo 200 volts de potencial, aquí voy a tener que hay 50 volts de diferencia. O sea, que la diferencia potencial de uno es de 50 volts y además nosotros sabemos cuál es la corriente que pasa por acá, que es la corriente total por el valor de la resistencia 1. Entonces, si reemplazamos acá, nuevamente vamos a tener 13 amperes por la resistencia 1 y al despejar nos vamos a encontrar con que esto es 50 dividido 13 y que nos va a entregar algo así como 3,846, bueno, aproximadamente es lo mismo. O sea, este también es otro camino que uno puede usar para encontrar esta resistencia equivalente y como les digo, en realidad no hay un único camino. Entonces hay que ir obteniendo esa información gradualmente, pero siempre manteniendo presentes estas propiedades. Cuando están conectados en serie, mantener los elementos con la misma intensidad de corriente, ¿cierto? Porque no existe otro camino para esa corriente. Y por otro lado, las conexiones en paralelos, que a pesar de que tienen distinta corriente, van a tener la misma diferencia de potencial entre sus extremos. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de R2 si la corriente total es de 10 amperes, R1 es de 10 ohm, la corriente 3 es de 8 amperes y la resistencia 3 es de 10 ohm? ¿Y cuál es el voltaje suministrado por la fuente en esta situación? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.